Seguimos aquí, señores, en Soberanía Popular. Bueno, la noticia del momento, los varios aumentos salariales, claro, porque va en escala. Hay muchas preguntas, como cuándo empiezo a cobrar, puedo contar ahora. De eso y muchas cosas vamos a hablar con Israel Abreu, que maneja el tema al dedillo, así que está en su cancha. Así es, hermano. Primero, establecer claramente cuáles son las proporciones de aumento de acuerdo al tipo de empresa o a la categoría de empresa que usted posee. Así que atención a las micro, pequeñas, medianas y grandes empresas. Empezando por las microempresas, el aumento será de un 11%, alcanzando la suma de 11.900 pesos como salario mínimo. Para las pequeñas empresas, un aumento de un 20.2%, alcanzando la suma de 12.900 pesos como salario mínimo. Las medianas empresas, que es el rubro donde el porcentaje fue mayor, de un 59%, para registrar un salario mínimo de 19.250 pesos. Y las grandes empresas, un aumento de un 19% para registrar un salario mínimo de 21.000 pesos. Ahora bien, la pregunta que inmediatamente la gente se hace es, ¿cuándo empiezo a cobrar este dinero? ¿Cuándo empieza? Entonces, según el documento que emitió el Estado Dominicano al respecto, en la resolución del Consejo Nacional de Salarios, este aumento salarial se va a empezar a aplicar a partir del 16 de julio. Eso significa que usted, empleado privado, va a cobrar ese aumento para la proporción de la quincena correspondiente entre el 16 de julio y el 30 de julio. Usted va a poder exigir o reclamar el aumento salarial que se acaba de aprobar por parte del Consejo Nacional de Salarios. Yo creo que en sentido general se le hace justicia al sector laboral. No obstante, hay diferencias de tipo económicas que en su momento las vamos a analizar. No obstante, yo creo que la acumulación de primero la inflación, segundo, el aumento de los productos de la canasta básica familiar, el aumento de los precios de los productos de la canasta básica familiar, en alguna medida vienen a compensarse con este aumento salarial, que no deja de ser relativamente inflacionario, pero que por lo menos en lo inmediato es un paliativo a la situación económica. Así. ¿Qué pasa con la gente que ganaba más de ahí? O sea, los que no ganaban sueldo mínimo, ¿qué beneficio le hace este anuncio? Claro que sí, mira, aunque no es de rigor, no es de ley ni de norma, porque la resolución no establece que los empresarios están obligados a aumentarle en los porcentajes que se acaban de aprobar, sino solamente para el salario mínimo. Esto presiona a los demás salarios. Por ponerte un ejemplo, en el caso del aumento de las medianas empresas, que fue de un 59%, alcanzando 19.250 pesos el aumento. ¿Qué pasa? Que los empleados más cerca de ese rango, entonces automáticamente pasan a ganar por encima de eso. Ahora, eso no necesariamente significa que le va a ser aumentado necesariamente en los porcentajes que establece, pero como es lógico, el salario mínimo tope presiona los demás salarios, que en la medida de sus estilos de vida también se han visto afectados. Entonces, a todos, en sentido general, la inmensa mayoría de empleados de línea, o sea, los que ganan salario mínimo, de línea media, encargados y gerentes, pueden esperar en alguna medida que los sectores privados van también a mínimamente ajustar por la inflación esos salarios. Eso significa que deben esperar no menos de un aumento de un 10%, que fue el último porcentaje de inflación que publicó el Banco Central y que normalmente es lo que hacen las empresas privadas, ajustar por la inflación los salarios mínimos
y por encima del salario mínimo. Así. En el caso de, creo que se le aumentó el 59%, lo veo un poco astronómico, diría yo, grande, ¿verdad? Sí. ¿Qué pudo haber pasado ahí? Y no sé si el análisis del Comité Nacional de Salario, ¿por qué esa alza tan alta, valga la redundancia, con relación a ese límite del sueldo? Mira, la franja de la cantidad de empresas medianas que en República Dominicana existe es sumamente alto. Entonces, estos mismos empresarios, en condición de ser medianos empresarios, entonces, son los que en alguna medida registran un nivel más alto, quizás, de capacidad para enfrentar lo que representa este porcentaje de aumento salarial. Y quizás por estas variables, no obstante, los sectores sindicales que representan a los empleados y los sectores empresariales que representan a los empresarios, y finalmente el gobierno representado por el ministro de Trabajo, Miguel de Camps, y el presidente de la República en su persona, porque participó, tengo entendido que participó de la reunión del Consejo Nacional de Salario, pudieron, gracias a Dios, llegar a un acuerdo, que además creo que es el aumento salarial más alto que se ha registrado quizás en los últimos 10 o 15 años. Entonces hay que valorar, hay que ponderar en su justa medida este sacrificio, tanto que se le pide al sector privado que haga. Hay variables relacionadas así en que es necesario acotar, y sobre todo en la situación económica que nos encontramos. Lo primero es que esperamos primero que la economía se reponga, se recupere, porque en esta medida los sectores laborales no van a perder sus empleos, porque lo que normalmente se hace, y sobre todo en aumentos salariales tan altos como ese caso de la mediana empresa, el empresario lo que hace es que fusiona algunos puestos de trabajo y cancela un porcentaje relativamente importante. Un 59% de, si tú tienes 3 empleados y a los 3 tienes que aumentarle un porcentaje alto, si tú cancelas uno, con la cancelación de uno, tú logras equilibrar en términos económicos lo que te representaban 3 salarios. Entonces, eso es bueno. Ahora bien, si la economía se recupera, el empresario puede asumir el costo de este aumento sin que necesariamente esto represente un despido. Eso es importante que la gente lo sepa y que en alguna medida colaboremos con la recuperación de la economía. Inclusive está llamando la atención de la gente cuando tú lo veas sin mascarilla en la calle. Yo en algún momento, tal vez por rapidez, se le olvida a uno la mascarilla, y mucha gente que yo creo que se molesta cuando alguien dice póngase la mascarilla. No, yo doy las gracias porque además me está protegiendo. Entonces yo creo que ese debe ser el sentir y el espíritu, porque si no salimos de la situación sanitaria en la que nos encontramos, se van a perder muchos empleos y además entonces vamos a retroceder en el proceso de reapertura, como tú bien dices, que yo creo que la desescalada no me gusta tampoco. Entonces es importante que la gente tenga esto muy claro. No obstante, también la no recuperación de la economía, número uno, y el aumento de salario, si esas dos variables no se afinan adecuadamente, entonces, como tú bien sabes, así, en sentido general, y es bueno que la amable teleaudiencia lo sepa, los aumentos de salario, como la creación de nuevos impuestos, aumento de tasas, son inflacionarios, son directamente proporcionales a la inflación. Ahora, si logramos controlar esa variable, yo creo que podemos tener éxito en las decisiones que está tomando el gobierno. 2 preguntas. ¿Desde cuándo no se hacía un aumento de salario en esa manera? Y la otra es, creo que es la única oportunidad que se logra aumento de salario sin trauma. Así es. Ese es un hecho, un acontecimiento sumamente importante. El proceso de negociación no duró más que el tiempo en el que Luis Abinader, el ministro de Trabajo, los sectores sindicales y laborales se reunieron. No había escuchado ninguna propuesta ni contrapropuesta al respecto. Se reunieron hoy y se pusieron de acuerdo.
Y el último aumento salarial fue el que produjo Danilo Medina hace ya casi 3 años, que fue de un 14% en sentido general, que en su momento fue relativamente importante y que no se había producido la revisión salarial que real y efectivamente se necesitaba. Entonces, con eso respondo esa pregunta. ¿Y cuál fue la otra? No, lo del tiempo, ¿qué tiempo hacía eso? Exactamente, hace 2 años, casi 3 años, iba a ser ahora, que no se revisaba el salario mínimo en República Dominicana. Hay otros sectores que es importante y nos vamos a empapar un poco más, aunque solamente se refirió la publicación que tenemos en la mano en este momento a las micro, pequeñas, medianas y grandes empresas. Hay otros sectores como son zona franca, el sector turismo, el área de seguridad privada, que tienen rubros especiales y porcentajes especiales, que ya mañana le estaremos dando un poco más de detalle. Pero vuelvo y te repito, hace alrededor de 3 años, creo que fue en julio del 2018, cuando se hizo la última revisión, y fue de un 14% el aumento máximo en el salario mínimo. ¿Qué podemos nosotros esperar del empresariado? ¿Nos va a transmitir ese aumento a canasta básica? Porque yo lo que no entiendo es si los ajustes salariales se hacen precisamente para mitigar la inflación, ¿cómo es posible que un aumento salarial resulte inflacionario? Mira qué pasa. Por eso hice la salvedad de que los aumentos de salario y la creación de nuevos impuestos son inflacionarios. Eso todos los economistas y financieros lo tenemos relativamente claro. Ahora bien, todo eso es directamente proporcional al comportamiento de la economía. En una situación de crisis como la que nos encontramos, lo primero que le va a llegar a la mente al empresario que tiene que firmar su nómina el 15, bueno, le aplico ese porcentaje en promedio, busco un promedio, una media del salario mínimo y la presión que le va a crear hacia los demás salarios y determina un porcentaje. En el peor de los escenarios, que es el de la clase de la mediana empresa, va a decir, mira, mi nómina se va a afectar en sentido general en un 30%, el mínimo en un 59%, el salario mínimo. Y lo multiplica y dice, bueno, yo pago 5 millones de pesos mensuales por un 30%, yo voy a tener que buscar 1,5 millones de pesos más. Entonces, la iniciativa siguiente a eso es ver a quién va a cancelar, eso es natural. ¿Qué cosa? Porque, o en su defecto, ver cómo generar más ingresos para cubrir eso, para cubrir ese déficit que va a tener. Porque al final, en una actividad privada, el empresario busca maximizar sus utilidades. ¿Tú entiendes? Entonces, eso pasa. Lo primero que va a pensar es en recortar. Ahora, si la situación económica resulta que producto inclusive del mismo aumento salarial, su actividad es un poco más productiva, entonces él va a decidir, no, yo puedo asumir el costo del aumento de los salarios y quizás inclusive expandir mi actividad si la economía entonces responde positivamente al aumento de salario. ¿Cómo responde positivamente? Si aumenta el consumo, por ejemplo, un supermercado, la gente consume más, paga más, aunque en alguna medida hay un porcentaje de inflación que necesariamente va a ser asumido. Ahora, esperemos que esa inflación esté muy por debajo del aumento que está recibiendo el empleado final, el ciudadano final, que eso es lo importante. Ahora, si, vuelvo y te digo así, si los ciudadanos no hacemos un ejercicio responsable, primero, de vacunarnos las veces que sea necesario. Sí, ahí está el quid del asunto. Segundo, en este proceso de reapertura, que debemos celebrar la reapertura porque la actividad económica se reanima, ¿es verdad? Y finalmente entonces, no hacemos un ejercicio responsable al respecto de la utilización de los recursos que tenemos a mano de manera inmediata, mascarilla, manitas limpias y un manejo adecuado de la higiene relacionada con la pandemia, entonces es posible que sea más
la sal que el chivo en buen dominicano si no manejamos adecuadamente esas variables. ¿Por qué aumento de salario en medio de pandemia? ¿Tú qué visualizas? ¿Qué pudo haber hecho Luis Abinader para decir vamos a abrir la economía y este regalito para los empleados privados con este aumento? ¿Qué tú prevés? Normalmente cada 2 años se revisa la situación salarial de República Dominicana. Eso es una condición que se da. Y definitivamente acompañado de la crisis y del poder adquisitivo de los ciudadanos, se hacía justo y necesario que el gobierno, dirigido por Luis Abinader, en alguna medida tomara la decisión. Y creo que es oportuno, creo que hay que saludarla. Pero no debemos manejarnos de una manera irresponsable. Debo insistir con eso, por la oportunidad que tengo, tú sabes, de dirigirme a la teleaudiencia, tanto del programa como de Teleradio América, al respecto de la responsabilidad que debe asumir el ciudadano. Porque vuelvo y te digo, es inflacionario. Ahora, esa inflación va a ser el efecto de que la economía se reponga real y efectivamente y no nos veamos en la necesidad de retroceder en la reapertura de la economía. Hablemos de las remesas, ¿cómo andan? Porque vi, creo que fue el lunes, un encarte del Ministerio de Turismo de cómo hemos crecido en el sector turismo, sí, con relación al año pasado y cómo vamos y también las remesas. Mira, el sector turismo se ha repuesto en un 80%, partiendo del cierre del mes de junio. Eso es un número muy importante. Alcanzó la suma de 452,000 no residentes en República Dominicana, que es un número importante. Eso, al final de este mes estaremos dando lo que representó en términos de ingreso de divisas. Eso es importante. Claro, hacer la salvedad a nuestro amigo, el hombre de la capa, que no le pega nada, David Collado, que tomen las medidas suficientes y necesarias para que esa cepa, el COVID-Delta, que tratar de mantenerlo controlado, aunque se especula que ya está aquí, pero por lo menos que esos pasajeros que vienen de países en donde ya la variable del COVID-Delta existe, entonces tratar de que no entre en la mayor en el mayor control que se pueda exigir. Tengo entendido que se le está exigiendo la prueba PCR a los ciudadanos que vienen de los países en donde ya la cepa se produjo de manera masiva. Entonces, finalmente, solo esperamos eso y saludamos el aumento de los turistas en República Dominicana. Con relación a las remesas, República Dominicana recibió alrededor de 892 millones de dólares para el mes de junio. Eso representó un aumento de un 48% en relación al año 2019, mira qué porcentaje más alto, y en relación al año 2020 representó un 17.8%. Eso significa que en ambos casos, inclusive en un año donde no hubo pandemia, el porcentaje fue mucho mayor. Aquí, definitivamente, saludar a los dominicanos, que realmente son el motor que mantiene la estabilidad de la economía dominicana. Ciudadanos que hacen un esfuerzo extraordinario para enviar los dineros, los beneficios que producen en ese país, sin importar la fuente de donde provengan, porque estamos claros que hay una ayuda social que está llegando a República Dominicana, ya sea tanto para consumirlo a través de los ciudadanos a los cuales se están ayudando en República Dominicana, o para invertirlo, que es un sector que en República Dominicana se está beneficiando en una medida importante, que son los sectores de construcción, que ha crecido inmensamente. Por otro lado, decir que producto de ese apoyo que hemos recibido de los dominicanos en el exterior, República Dominicana tiene el doble de las reservas internacionales necesarias para mantener el dólar estable y hacerle frente a las importaciones durante un periodo no menor de 8 meses, que eso es sumamente importante, lo que asegura que República Dominicana mantenga una tasa del dólar estable. Reconocer también, y además de reconocer así, llamar la atención en alguna medida del gobierno y
y de los sectores internacionales para ver cómo influimos en Haití para que se produzca cierto nivel de estabilidad política. Hay que reconocer, para que tú tengas una idea, de Haití, República Dominicana, Haití representa más o menos el 6º país en importancia de remesas hacia la República Dominicana. Por eso que veo la fila en esos Caribe Express, ¿verdad? Valga la publicidad. Sí. Que donde quiera que hay uno, usted ve esa fila. ¿Por qué será? ¿Será que los haitianos tienen esa vía expedita para remesa o cómo? Así es. Una de las vías más expeditas son las remesadoras. Los haitianos, por un asunto, no quiero usar un término despectivo, pero por desconocimiento, vamos a decir, no son tan asiduos a utilizar instituciones financieras, sino que las remesadoras son del uso más popular en Haití, tanto de aquí para allá como de allá para acá, los dominicanos en Haití. Hay que reconocer la importancia que tiene Haití desde el punto de vista económico. Yo entiendo, los números registran que Haití es... nuestra mayor balanza comercial es con Haití, me imagino. Exactamente. Nosotros tenemos negocios con Haití, entre Haití y República Dominicana, de alrededor de $100 millones mensuales. Eso es el equivalente en un año de 1.200 millones de dólares, de los cuales República Dominicana exporta hacia Haití el 98% y Haití solamente el 2%. Nosotros consumimos productos de esos 100 millones de dólares mensuales solamente por un 2%. En términos absolutos, de 100 millones que manejamos, 98 llegan a República Dominicana a través de los productos que le vendemos y salen hacia Haití solamente 2 millones a través de los productos que les compramos a los sectores productivos haitianos. Entonces, esa es la balanza de pago más positiva, más favorable que República Dominicana maneja entre todos los países con lo que realiza actividades económicas. Entonces, hay que cuidar ese diamante que tenemos ahí, número uno. Número dos, desde el punto de vista humanitario, hay que ver que yo creo que ya se liberaron algunas... Ayer fue notoria, creo que 60 camiones de GLP fueron despachados hacia Haití, y no recuerdo qué otro producto más a modo humanitario se hizo, porque ya la capacidad de almacenamiento haitiano de GLP ya estaba casi en cero. Entonces, es una semana y un día. Entonces, para que la gente tenga una idea, República Dominicana deja de facturar alrededor de $2 millones diarios por concepto de la frontera cerrada. Segundo, por un tema humanitario y también de soberanía nacional y de seguridad nacional. Hay que ver la forma de que los haitianos tengan los productos de la canasta básica familiar allá en su país. Sí, porque entonces vendrían a presionar claro, para acá. Ese éxodo masivo, entonces vendría hacia la República Dominicana. Entonces, en sentido general, valorar que podamos identificarnos con la situación de los haitianos, convocar, como siempre, llamar la atención del sector internacional y buscar una solución a esto así. Así es. Bueno, señores, vamos a una pausa. Cuando regresemos, bueno, la operación Medusa, que ya es conocida lo que sucedió ayer, pero vamos a analizarlo con Israel Abreu y compartir con ustedes, no sin antes decirle que Vialgas es el gas de los dominicanos. Yo me imagino que ese expendio que sucedió ayer a Haití, por lo menos 2 o 3 camiones eran de Vialgas para Haití. Así que Vialgas, el que rinde más, en el 809-699-1953. Ahí está la Bella Yuberqui para hacer contacto de cualquier índole comercial, ya sea restaurantes, colmado, bodega, grandes torres, a nivel empresarial, de todo. Vialgas, el que rinde más, en el 809-699-1953. Vamos a una pausa y en breve volvemos con ustedes aquí a Soberanía Popular.